Esto es Esencia Turismo, el podcast del ICT que te lleva al corazón de Costa Rica. Te invitamos a un recorrido por las regiones más bellas del país, descubriendo experiencias únicas, un esfuerzo realizado en el marco de la rueda de negocios Destinos Turísticos. Comenzamos. Hola, bienvenidos nuevamente a Esencia Turismo. Hemos estado recorriendo en una serie de episodios Costa Rica, diferentes destinos maravillosos, regiones increíbles, y hoy vamos a hacer una parada. Bueno, en este capítulo vamos a hacer una parada en Sarapiquí. Vamos a explorar las llanuras del norte, esa región norte de Costa Rica, ese cantón tan destacado de la provincia de Heredia, ¿verdad? Algunos no recordábamos que pertenece a la provincia de Heredia, Sarapiquí. Es un lugar maravilloso. Y para hablar de Sarapiquí acá en Esencia Turismo, vamos a conversar con Kevin Martínez Herra. Él es representante de Green Rivers, pero aparte de eso, conoce bastante acerca de Sarapiquí. Vamos a darle la bienvenida a Kevin. Kevin, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias por la oportunidad. Y cuénteme, así, iniciando, para aquellas personas que no conocen Sarapiquí, ¿qué se puede hacer en Sarapiquí? ¿Qué serían los imperdibles y actividades que podamos disfrutar ahí en Sarapiquí? Y hay muchísima variedad de actividades, más bien es que ¿qué no se puede hacer en Sarapiquí? Bueno, cuénteme. Bueno, en Sarapiquí tenemos muchísima biodiversidad. Es una zona que se conoce mucho por las reservas también, las zonas protegidas. Por supuesto, bueno, el río Sarapiquí, que en cuestión de turismo y principalmente, más puntualmente hablando de rafting, turismo de aventura, tenemos todas las categorías, por ejemplo, desde la clase 4, clase 3, inclusive en la parte más baja, ahí nosotros ofrecemos una que se llama rafting familiar, que es a veces para mucha gente es como un tabú, como un miedo, ¿verdad? El rafting, pero en realidad se puede hacer con niños de hasta 4 años en una sección del lugar. En las áreas del río más relajaditas. Más relajaditas, sí. Y por ejemplo, bueno, el río Sarapiquí tiene cantidad de afluentes, tiene más de 52 afluentes, y uno de ellos es el río Puerto Viejo, que atraviesa la estación biológica, la selva, y desemboca muy cerca del pueblo de Puerto Viejo, Sarapiquí, que es como la cabecera. En ese río se puede hacer observación de naturaleza, observación de aves. Hay unos tours que comúnmente se llaman safaris, se hacen en balsas inflables, pero también se hace en botes de motor. El río Sarapiquí es un medio de transporte, bueno, fue un medio de transporte muy importante para llegar hasta el San Juan. Se puede llegar hasta el San Juan, incluso se navega por el San Juan y se llega otra vez a Costa Rica por medio de Barra del Colorado y se llega hasta Tortuguero si se quiere. Qué interesante. Bueno, y hablando de la ubicación espacial y geográfica de Sarapiquí, ¿verdad que Sarapiquí es uno de los cantones, el más grande de la provincia de Heredia, ¿verdad? Ajá, correcto, sí, es más o menos el 80% de Heredia. Y como decía antes, nosotros llegamos hasta la frontera, inclusive. Hasta la frontera. Sí, compartimos eso, los distritos Llanuras del Gaspar, Cureña, son parte de eso. Incluso tenemos un lugar que se llama Californiatico, Los Ángeles y un montón más de santos que tenemos de pueblos, digamos, que están nombrados como santos. No, súper bien. ¿Y más o menos cuánto se tarda llegando a Sarapiquí ya para empezar a disfrutar de todos los atractivos turísticos, digamos, saliendo de San José? Bueno, en realidad estamos relativamente cerca de San José. Podemos agarrar la ruta 32 y después cae la ruta 4, aproximadamente hora y media. Y si no, nos podemos ir por Barra Blanca, por la ruta 126, que es muy bonita, de hecho muy escénica, presenta muchos atractivos también. Cataratas y todo. Sí, la Catarata de la Paz, después se puede ver la Catarata de San Fernando, desde un punto donde hay observación de aves también, y en realidad sí es una zona muy bonita, muy turística. No, súper bien. De hecho, cuando mencionas de la observación de aves, de hecho Sarapiquí sobresale, ¿verdad? La observación de aves, de hecho, es uno de los que llamamos nodos de observación de aves, porque concentra muchas especies. ¿Es cierto esto? Sí, claro, sí. Nosotros tenemos más o menos la mitad, un poquito más de la mitad de las especies totales en Costa Rica. De hecho, se hace cada año, principalmente en diciembre, se hace un conteo anual, se llama el conteo de la Navidad. Y bueno, específicamente en la estación biológica, pero abarca muchos otros sectores. Correcto, y de hecho en Costa Rica tenemos un poquito más de 900 especies de aves y
más de 400 están en Sarpiquín. Correcto, sí, tenemos un registro ahí de más de 400 especies. Y ahora que hablaba de la reserva, la selva, ¿verdad? Ajá, la estación La biológica de la selva. estación biológica de la selva, ¿cuán importante es esta investigación científica o ese turismo también de conservación o investigación que por ejemplo se hace allá en Sarpiquí? Bueno, sí, Sarapiquí ha sido una cuna muy importante de guías desde los años 1950, 1960 que se empezó a establecer la selva. Ya, y eso empezó a hacer un cambio muy positivo con respecto, por ejemplo, a antiguos cazadores que andaban en el bosque, que en realidad tienen una conexión muy linda, a pesar de ser cazadores, llegan a tener una conexión muy buena, muy cercana. Entonces, esta gente, al ver la importancia de la investigación, de la biodiversidad y todo, se han convertido muchos en guías. Y los hijos de ellos han seguido también bueno, hemos seguido la misma tradición de proteger y de interesarnos más, conocer más sobre la naturaleza. ¿Y cuán importante es desde su punto de vista y en su experiencia turística la conservación, la preservación? Porque el modelo de hecho turístico costarricense es de turismo sostenible, ¿verdad? De conservación, de cuidado de la naturaleza. ¿Cuán importante es esto para diferenciarnos en los turistas que nos visitan? Claro, no, eso es algo muy importante porque a la hora de nosotros conocer sobre la naturaleza, uno empieza a amarla más, uno no puede amarse lo que no se conoce. Entonces, como decía, a partir de ese cambio que hubo de 1950 hasta ahora, se apuesta por eso, por el turismo, y genera muchos recursos positivos para el pueblo. Por ejemplo, el Colegio Técnico Profesional tiene varios modelos, por ejemplo, que yo saqué ecoturismo. Entonces, los últimos 4 años se trabaja en los estudiantes en especializarse en alguna actividad económica de la zona y yo me especialicé en ecoturismo. Y hoy en día siguen todavía con ese programa. No, súper bien. De hecho, Costa Rica fue pionero en ecoturismo, luego brincó al turismo sostenible. Así que usted es un ejemplo palpable de esa evolución de Costa Rica. Y cuénteme, ya a manera de anécdota, seguimos más adelante con otras de las consultas, pero en su experiencia, ¿cuántos años tienes de estar en turismo? Bueno, yo empecé en turismo alrededor de los 10 años. Bueno, entonces casi la mitad de su vida más. Un poquito más de la mitad. Excelente. De ahí en adelante, yo tuve la posibilidad de estar muy cerca del río, del bosque. Mis padres me enseñaron mucho también a amar la naturaleza. Y bueno, haciendo rafting, haciendo canopy, yendo con amigos a pajarear, a ver aves. Entonces, de ahí sí, me ha gustado mucho. Y la pregunta era por lo siguiente, cuénteme, ¿alguna anécdota que usted recuerde que así, que ocurriera en Sarapiquí, de observación de alguna especie que usted dijo, uy, logré ver una de las aves que cuesta mucho ver, o una especie de mamífero, o de hecho murciélagos también son comunes allá en Sarapiquí? Pero cuénteme, ¿alguna anécdota, experiencia que usted diga, wow, Sarapiquí es un destino realmente increíble, o alguna experiencia en el río, o algo que usted nos cuente de todo lo que ha vivido, tanto personalmente como con turistas? Sí, bueno, hay bastantes, después de tanto tiempo andar, pero me recuerdo una que andaba una vez con un estudiante que estaba haciendo una práctica, un estudiante de la Universidad Nacional, y él estaba haciendo una práctica conmigo, y bueno, yo le dije una tarde, vamos a observar aves, vamos, porque nunca se sabe cuándo se puede ver una ave nueva que no haya estado por aquí, por la zona o así. Y en lo que íbamos caminando, no precisamente en el bosque, sino que más bien en la acera, para ya empezar a meternos en el sendero, le digo yo, uno siempre tiene que andar buscando, siempre tiene que ver, porque en cualquier momento usted ve un ave que nunca ha visto. Y afinar los sentidos, bro, porque de hecho me llama la atención, porque, perdón la interrupción, pero como paréntesis, que los que se llaman pajareros tienen esa habilidad de que hasta reconocen el cantar, ¿verdad? Sí, no, eso es muy importante. Y lo que me pasó con este muchacho fue que le digo yo, vea, por ejemplo, esa ave que está ahí, y ya nos quedamos viendo el ave, y digo yo, ese pájaro es raro. Y resulta que era una nueva especie para la zona que no se había visto nunca. Ah, ¿y recuerda cuál era? Es un sparrow que viene de Norteamérica, se llama Lark Sparrow. Ah, qué bueno. Y después de ahí yo di el anuncio y empezaron a llegar un montón de camarógrafos y
fotógrafos y observadores de aves. Y qué interesante, porque Costa Rica tiene esa diversidad que nos visita tanto por la naturaleza, por la conservación, por el turismo sostenible, pero también por observación de aves, ¿verdad? Ahora se está dando ese segmento que viene muchos días con equipos especiales y demás para observar aves y Sarapiquí definitivamente es un lugar maravilloso para poder hacerlo, ¿no? Claro, sí, no solamente turistas extranjeros, sino que ahora los nacionales se ha vuelto muy popular la observación de aves. Sí, claro, claro. Y cuénteme acerca de, bueno, hablamos un poquito de Sarapiquí, la ubicación, de todo lo que ofrece, actividades que se pueden realizar, ahorita retomamos un poco, pero cuénteme acerca de la gastronomía. ¿Cómo es la gastronomía en Sarapiquí? Es muy interesante también, muy rico, muy rico. Yo siempre voy a recordar las tortillas y los bocaditos que me daba mi abuela. En Sarapiquí, bueno, es muy productivo también. Cuénteme, muy cuénteme, productivo, ¿no? ¿cómo qué tipo de productos se puede encontrar por allá? Muy comúnmente, bueno, la gente conoce mucho por medio de la piña, pero nosotros hemos sido tradicionalmente productores de palmito. Producimos mucho palmito de muy buena calidad, producimos pimienta, que es una de las de mayor calidad en De el hecho, de mundo. exportación, inclusive. Sí, tiene una cantidad de piperina, el elemento que la compone, pues, y es muy alto comparado con otras regiones. Frutas, para tirar para arriba, montones de calidades y de cantidades, cacao, se puede cultivar papaya, yuca. Sí, no, hay de todo, y todo fresquito. Lo que no tiene usted, lo tiene su vecino, entonces puede uno cambiar. Eso es muy importante. Y en cuanto a gastronomía, digamos, la gente hizo alguna actividad de aventura, o estuvo en el río, o fue a observar aves, o disfrutó en Sarapiquí, pero si se antoja comerse algo, ¿qué sería rico comerse por allá? Allá hay muchos lugares, en realidad, hay lugares donde usted lo van a recibir en la casa y entonces puede ir a hacerse unas tortillas fresquitas con queso, arepas de esas, se llaman arepas secas, son muy ricas con un buen cafecito. ¿Y cómo se hacen estas de arepa seca? Bueno, yo no, ¿O cómo no, más o no menos? estoy muy seguro, pero sí es una arepa que no es como la regular, que es más suavecita, es un poquito más dura, Ah, ok, sí, ok. es seca y se come con natilla, es muy rico, súper rico. Entonces a veces viene uno del río con los turistas y llega a nosotros nos gusta ir a una casa de una señora que tiene mucha experiencia y ahí mismo se puede hacer los patacones, nos ponemos a hacer los patacones nosotros mismos para que nos agarre un poquito más de hambre y agarrar bien rico ese No, almuerzo. no, excelente. Esa experiencia de compartir con el turista es muy, muy importante. Y cuénteme, y en cuanto a manifestaciones culturales o dentro de Sarapiquí, qué podemos rescatar? Sí, bueno, Sarapiquí es una región que comparte ¿cómo se llama? Los nativos que estuvieron ahí, que venían desde el volcán Poás hasta el río San Juan, siguiendo el río Sarapiquí, que eran los Botos. Entonces, a partir de ahí, bueno, los Botos era una comunidad matriarcal. Sí, los que mandaban eran las mujeres. Eso no ha cambiado mucho Sí, todavía. sí, hay algunas cosas que también conservamos, ¿no? Y por ejemplo en Sarapiquí hay varios, lo que llaman entierros indios o lugares geológicos, ¿cómo se llamaría esto? Arqueológicos. Creo que es correcto. Sí, que no mucha gente conoce. Y también, por ejemplo, el río Sarapiquí, se conoce como la Ruta de los Héroes, porque en la escuela nos enseñan mucho lo de la campaña, pero ahí, por ejemplo, hubo un par de batallas en Trinidad y en Sardinal. Dentro de la campaña nacional del 56, de 1956. Sí, Ah, correcto, qué interesante. Entonces, Sí, cuéntame. algo cultural muy, muy importante que no se ve mucho. Hay algunas personas que están tratando de implementarlo más para que se conozca. Incluso hay un monumento en el río Sardinal, ahí donde explican cuáles fueron los héroes y todo lo que se logró. Ah, no, maravilloso. Y también interesante que en Sarapiquí también se está desarrollando el turismo rural comunitario. ¿Me podrías hablar un poquito de esto? Sí, claro, el turismo rural comunitario hoy en día es un pilar muy importante. A nosotros nos ha gustado hacer muchos encadenamientos. Hay comunidades donde, una gran parte de la comunidad le abre las puertas a los turistas extranjeros o nacionales para que se puedan hacer lo que se llama en inglés homestays.
inmersiones culturales para que los personas, los visitantes vengan y puedan de convivir con las familias y hacer todos los quehaceres, valga la redundancia, que hacen ellos, como ordeñar o cultivar o por ejemplo se va y se visitan escuelas unidocentes donde hay un grupito que es prácticamente una familia desde primero hasta sexto grado, comparten la misma aula, por ejemplo, entonces de ahí se hacen trabajos comunitarios con ellos y es muy bonito, estamos muy avanzados con eso. Claro, y todo se ha aprendido tanto, ¿verdad? Que tanto los turistas nacionales, inclusive los tal vez de la capital, del centro, o turistas internacionales, no conocen esa experiencia, ¿verdad? De ese acercamiento con la comunidad, con hasta una granja, vivir la experiencia de estar con animales y demás, ¿verdad? Eso es muy interesante. Pero también quería que me comentara acerca del río. Lo mencionamos que es muy importante, pero acerca de la conservación, ¿verdad? Del río, cuán importante es dentro de la comunidad, a todos los que trabajan en turismo ya en Sarapiquí. Sí, bueno, el río hace poco, no estoy muy seguro, creo que fue en el 2022, pasó un decreto ya por ley que lo protege, es monumento histórico natural de Costa Rica. Entonces, a partir de ahí, el río ya está protegido contra concesiones, contra nuevas represas, por ejemplo, nuevas concesiones. Y bueno, por suerte, por dicha, tenemos un río que es muy limpio también. Es un río que se ha logrado proteger desde ese punto de vista. Han habido muchos proyectos de reforestación en las márgenes del río para poder protegerlo de la erosión y del secado y todo, ¿verdad? Entonces, pues el río sí, se podría hacer mucho más, por supuesto, ¿verdad? Pero sí se ha... Pero vamos por el camino correcto. Vamos bien, sí, por el camino correcto. Eso me parece maravilloso y es parte de esa esencia. Y cuénteme, Kevin, también el Instituto Costarricense de Turismo ha tenido un acercamiento con ustedes en el programa de gestión de destinos turísticos, en el acompañamiento, también el tema de promoción del destino. ¿Cuál es la opinión de esta presencia del ICT en el destino, en Sarapiquí? Bueno, no, definitivamente sí. Por lo menos los últimos 5 años que yo he estado más envuelto en esto, me he dado cuenta que definitivamente nos han dado mucha ayuda, mucha promoción. Se han hecho lo que llaman fan trips, se han hecho ruedas de negocios como la que estamos ahora con la dicha de tener. Yo siento que ellos nos han apoyado muchísimo, definitivamente. Súper bien. Y Kevin, cuéntame, digamos, yo soy un turista nacional que nunca ha ido a Sarapiquí. Y usted me va a recibir, pero usted va a indicar durante 3 días, por ejemplo, tenemos 3 días y 2 noches, por ejemplo, para estar en Sarapiquí. ¿Qué podemos hacer, digamos? ¿Qué actividades nos recomendaría que sean infaltables, imperdibles, que tengamos que incluir en ese itinerario inicial si nunca he visitado Sarapiquí? Bueno, no hay mucho. Nosotros tenemos unos grupitos que vienen y le hacemos un itinerario por 8 días. Ah, bueno, cuéntame qué podríamos hacer en una semana. Pero, por ejemplo, bueno, lo que es tenemos el tour de cacao, que es un tour muy cultural también y muy delicioso. También hay algunas fincas orgánicas de piña que ofrecen tour de piña. Hay otras fincas orgánicas que se dedican a algo un poquito más extenso, por ejemplo, pimienta, cúrcuma, como le mencionaba antes. Entonces, esas experiencias son muy importantes porque va usted y puede poner todos los sentidos, como decíamos con las aves, los oídos, el gusto, el olfato. De hecho, es una experiencia inmersiva y lo van llevando uno en todo el proceso, ¿verdad? Sí, una inmersión muy buena. Por supuesto que el río, sea como sea, el que va a Sarapiquí y no se mete en el río no fue a Sarapiquí. Ya se hace rafting clase 4, rafting clase 3 o pescar también, porque se puede pescar. Hay gente que hace pesca deportiva, que lo pescan y lo liberan, por ejemplo, o un tour de bote en la parte baja del río Sarapiquí para conocer un poquito esto de la historia de la campaña en 1800. Y qué más, hay andar en bicicleta. Hay un sinfín de senderos. Ahora lo de la bicicleta se está poniendo muy de moda. Entonces hay rutas que usted puede hacer 14, 30, 50 kilómetros con propósito, pasar por una catarata, pasar por una finca o pasar bañándose en el río, por ejemplo.
hay mucho que hacer en realidad. Qué maravilloso. Bueno, definitivamente con estas palabras de Kevin los dejamos, como dicen, antojados para que visiten Sarapiquí, que disfruten de esa experiencia maravillosa que ofrece este destino, un destino más que hemos descubierto y hemos explorado en estos capítulos especiales de Esencia Turismo. De hecho, esto forma parte de la reciente rueda de negocios donde compartimos y conocimos muchos empresarios de diferentes zonas del país, así que los invitamos también a descargar las guías turístico-culturales, donde hay una dedicada a Sarapiquí. Pueden descargarlas en ict.go.cr. Ahí están las guías turístico-culturales y también invitarlos a que exploren, disfruten, turisteen por Costa Rica y nos apropiemos de nuestro país tan maravilloso. Muchas gracias por este espacio, por todo lo que nos compartió y gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en Sarapiquí. Maravilloso. Lo vivan por su propia cuenta. Así lo vamos a hacer y nos esperamos también en una próxima entrega de Esencia de Turismo. Gracias.